Y hablando de esto, yo quiero hoy compartir con ustedes Segunda de Samuel 5, del 17 al 25. Segunda de Samuel 5, del 17 al 25. Ahí en su Biblia búsquelo. Bueno, hoy día en tiempos modernos algunos buscan en el celular o en la tablet. Así que fíjense en este texto y vamos a leer juntos. Repito, Segunda de Samuel 5, del 17 al 25. Dice: David derrota a los filisteos, ese es el título. Y dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Es tremendo, ¿no? Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Qué quiere decir Señor que quebranta? Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Este relato es histórico, fue un hecho que ocurrió verdaderamente, pero es un relato simple, es fácil de entender, ¿no? Sin embargo, es extraordinario lo que acá dice, porque habla de la intervención de Dios a favor de su siervo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, porque Dios le respondió. ¿Por qué? Porque David le preguntó. Porque David buscó la guía de Dios. Porque David buscó la dirección sabia de Dios. Y vos dirás: bueno, está muy buena esa historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho y todo que ver con vos y conmigo. Porque nosotros no estamos perseguidos por filisteos, pero sí estamos rodeados de problemas. Yo creo que si le digo levante la mano, ¿quién tiene problemas acá? Levantamos todos la mano. Y tenemos que buscar esa dirección sabia de Dios, como hizo David. No es que David vinieron y se mandó nomás. Vamos a darle con lo que tenemos, porque hubiera sido desastroso. ¿Saben por qué? Porque los filisteos eran en aquel tiempo un ejército poderoso. Una nación guerrera de por sí. Enemigos de Israel, de David, porque ustedes no se olviden que David les mató el principal de los guerreros, que era Goliat. Entonces la tenían con David.
como los problemas la tienen con nosotros. Porque también tenemos un enemigo que busca desanimarnos, desalentarnos y hacernos caer mediante los problemas que se nos presentan. Hermanos, los problemas no están para que nos resignemos y dejemos que nos pasen por arriba. Los problemas están para que nosotros los combatamos, vayamos contra ellos, pero no con nuestras fuerzas ni con nuestros criterios. David no utilizó ni su experiencia ni sus conocimientos acá. Buscó la dirección sabia de Dios. Al menos eso dice acá, en mi Biblia. Y es un ejemplo para vos y para mí. Porque tenemos que buscar la dirección de Dios. Ahora, ¿cómo hago para buscar la dirección de Dios cuando tengo un problema? ¿Orando? Sí. ¿Ayunando? Sí. Esa es la manera. Son las herramientas que Dios nos ha dado para que podamos vencer los problemas que se nos presentan. Ser libres de toda atadura. No quejarnos, sino buscar la guía de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la queja es una atadura. El otro día, el jueves, hablábamos con Ingrid cuando compartió la palabra con nosotros y hablábamos del tema de la queja. Y hablábamos de cómo el pueblo de Dios, ¿usted recuerda el Éxodo? Salieron de Egipto y llegaron hasta el desierto cercano. Ya estaban a la tierra prometida, pero esa generación no pudo ver la tierra prometida, no pudo pisarla. ¿Por qué pasó eso? Porque eran personas que vivían quejándose permanentemente. Tenían la misma presencia de Dios guiándolos. Tenían un líder como Moisés, que era un hombre que si Dios no le hablaba, él no se movía. Tenían a Aarón como sacerdote, el hermano de Moisés. Hombres realmente usados por Dios para liberar a ese pueblo de la esclavitud que vivían en Egipto. Sin embargo, ellos, cuando iban transitando por el desierto, se lamentaban por todo. Que no tenemos pan, que no tenemos agua. Y resulta que cuando se quejaban porque no tenían carne para comer, porque en Egipto comían ajo y cebolla comían. Y eran esclavos, pero ellos eran guiados por Dios en el desierto. Pero ellos se quejaban igual. Dios les dijo, ¿quieren carne? Bueno, les mandó carne, codornices les mandó. ¿A dónde vio codornices usted en el desierto? Dios le mandó codornices. Se lamentaban porque le faltaba el agua. En Egipto no nos faltaba el agua. Sí. Vivían atados al pasado. Dos ataduras tenían. La primera, atados al pasado, que era malo. El pasado de ellos. Y la segunda atadura que tenían era la queja. Hermanos, la queja es una atadura. Y produce una raíz de amargura que contamina a los demás. Yo no sé ustedes, pero yo los quejosos no me los banco. Porque yo no necesito a alguien que esté al lado mío, meta a quejarse por todo. Yo necesito a alguien que me traiga soluciones. ¿O no? Mire, cuando yo empecé en mi trabajo, tenía un jefe que en su escritorio tenía un prisma que tenía una leyenda que decía así: no me traiga problemas, tráigame soluciones, si no, no entre. Bien. Que los problemas están, sabemos, pero con quejarnos no los resolvemos. Entonces, ojo con las quejas. No porque esté mal quejarse, sino que uno se ata a la queja y vive siendo un quejoso y no busca la guía de Dios, sino se vive quejando nada más. Ojo, hay cristianos que son así. Se olvidan que Dios está. Entonces están en la queja, están ahí. Y estos estaban quejándose tanto, querían codornices, querían carne, tuvieron codornices. Querían pan, Dios les mandó el maná. Querían agua. Un día le dijo el Señor a Moisés, golpea la peña. Y dice que brotó agua como si fuera un manantial y no le faltó el agua. La ropa no se les gastó en 40 años ni el calzado. Era terrible, estaban bajo la cobertura de Dios y se quejaban. ¿Qué pasó por la queja y por estar atados en la queja? Esto es tremendo. Murieron en el desierto. Esa generación no pudo conocer la tierra prometida. Sino la generación que lo siguió, la generación de Josué, fue aquella que tomó, conquistó y habitó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se quejaron, se pusieron en acción.
Dios le decía, hagan, y hacían. Dios le decía a Josué, no te apartes nunca, le decía este libro de la ley, o sea, de la palabra de Dios, sino de día y de noche meditarás en él, y todo lo que hagas prosperará. Eso lo dijo Dios a Josué. Ahí en Josué capítulo 1 lo tiene. Como diciendo, no te quejes, porque la solución yo te la estoy brindando. Y entre David y nosotros, hermanos, no hay diferencia. Porque David en ese momento estaba atravesando un tremendo problema. Porque yo les digo una cosa, los filisteos no eran poca cosa. Pero David era un hombre que tenía experiencia, que fue levantado como rey por Dios. Y todo aquel que Dios levanta, nadie lo puede derribar. Y si Dios te ha levantado, nadie te podrá derribar. Entonces no te quejes porque sabes lo que pasa. Dios dice, yo iré contigo. Mi presencia irá contigo. Esa es una promesa de Dios en su palabra. Lo primero que Él promete no es prosperidad, ni es sanidad, ni nada. Es, yo estoy contigo. La mayor promesa y la más poderosa. ¿Sabes por qué? Porque si lo tenemos a Él, tenemos todo. Tenemos todo. Y David lo sabía. David cada vez que tenían que librar una batalla, lo primero que hacía era consultar a Dios. David no se mandaba, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de meditar, de buscar de Dios, hacemos lo que nos parece? Y así nos va. Y nos movemos así en todo orden de la vida. Ah, no, mi experiencia, mis años, hermano, eso no sirve. Cuando vienen las cosas, mire, cuando se viene el viento en contra, no hay quien lo pare. Solamente Dios. Pero hay un método. Dios no actúa de cualquier manera. Dios tiene una forma de manejarse con nosotros, en la cual nosotros tenemos que entrar, no Él, nosotros. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la congregación. Es una bendición que tengamos un lugar donde reunirnos. Porque acá es donde recibimos la dirección sabia de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Sabe las veces que escuchando una prédica poderosa de Dios yo pude resolver problemas en mi vida? Millones. Porque yo tomaba la palabra y me adueñaba de esa palabra. Con mi esposa nos adueñábamos de la palabra. El Señor decía, yo te prosperaré. Y nosotros nos adueñábamos de esa palabra. Y ¿sabe una cosa? No teníamos ni dónde caernos muertos, pero creíamos en que Dios nos iba a prosperar porque Dios lo había prometido. Amén. Creíamos. Habíamos recibido esa palabra que necesitábamos. Sabíamos que tarde o temprano Dios iba a obrar. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si conocemos la palabra, no podemos estar en la queja solamente. Amén. David estaba preocupado, yo no digo que no, porque lo preocupaba que se haya levantado semejante ejército contra él. Él los conocía bien, sabía quiénes eran. Pero no es que ni se desesperó, ni se acobardó, ni se resignó. No dijo, bueno, que vengan y nos tomen todo. No, dijo, vamos para adelante, pero con Dios. Entonces, ¿sabe lo que tenía David también? David era un rey que vivía en el palacio, ¿sí? Pero también en el templo. David iba y consultaba a Dios frente al arca. Él le consultaba a Dios. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que buscar la guía de Dios estando donde tenemos que estar. Y si yo sé que hoy la iglesia está abierta, voy a la iglesia, no me voy a quedar en casa, ¿me entiende? Porque tal vez haya una palabra específica para mi vida y yo no estuve, entonces no la escuché. ¿Entiende esto? ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque realmente es necesario, más que nada en este tiempo donde problemas no faltan, que busquemos la salida. Y la salida la traemos a través de la palabra de Dios. Acá David hizo eso, ¿eh? David no es que hizo lo que él pensó. David primero dijo, acá dice, ¿no? Primero, ¿qué hizo David? Lo primero que hizo es
ponerse a resguardo. Dice que cuando vino el enemigo y le informaron que venían, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fue a la fortaleza. Fue a la fortaleza. ¿Quién es nuestro amparo y fortaleza? El Señor, Jesús. ¿Es nuestra fortaleza? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y hallaréis paz para vuestras almas. Así dijo el Señor. Él es nuestra fortaleza. Dice que lo primero que hizo David fue resguardarse. Ay, qué bien, David. David no era tonto. David sabía que lo primero que tenía que cuidar era su vida. Pero cuando estás vivo y sano, enfrentás lo que sea. Pero que yo sepa, ningún muerto ganó una guerra. Entonces David lo primero que hizo fue cuidar su vida y la de los suyos, a la fortaleza. Y después, ¿qué hizo? Era consciente que tenía un problema grave. David, al ponerse a resguardo, ¿qué era? ¿No era hombre? ¿Era un cobarde? No. ¿Era un mal rey? No. Era alguien que primeramente cuida su vida y en segundo lugar buscó la guía de Dios ante un problema tan grande como ese. Entonces, él descendió a la fortaleza, pero los filisteos cuando llegaron, dice que se extendieron. Y es muy descriptivo esto. En el valle de Refaim, si se extendieron, imagínate, eran una multitud en un valle. Y ellos lo estaban viendo. Entonces el tema es, la pregunta mía hoy hacia vos es, cuando andás en problemas, ¿en qué te refugias? ¿Qué buscas? Tenemos a Dios, tenemos a Cristo para buscar primeramente su fortaleza. Dice la palabra que estamos escondidos con Cristo en Dios. Por algo lo dice así. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque eso significa estamos resguardados. Pero los que tenemos que darnos cuenta de eso somos nosotros. Que muchas veces nos movemos sin pensar en que primeramente tenemos que consultar a Dios, tenemos que buscar una palabra, tenemos que buscar una referencia, tenemos que buscar donde apoyarnos porque solos no podemos. Otra cosa que hizo David fue tomar la decisión correcta. No es que se fue con todo como viniera, le dijo a sus generales, vamos para adelante, sino que primeramente dijo, vamos a ver qué dice Dios. Fue lo mejor que pudo haber hecho, porque fíjate que David le dijo, le preguntó, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo, andá, porque ciertamente voy a entregarte los filisteos en tu mano. O sea, ¿David procedió de acuerdo a su intuición? No. ¿Procedió de acuerdo a su experiencia? No. ¿Procedió de acuerdo a su razonamiento? No. Primeramente, consultó a Dios. Y eso no quiere decir que esté mal, que tengas intuición, que tengas razonamiento y que tengas criterio. Está bien, porque eso también Dios lo usa. Pero lo importante es que entendamos que todo eso sin la guía de Dios no sirve. Por eso necesitamos ser dirigidos por Dios. Como dicen algunos, hay que seguir la voz de la prudencia. Bueno, la voz de la prudencia es la voz de Dios. Él consultó a Dios.
O sea que para que hagamos lo correcto y lo que nos conviene, tenemos que buscar el consejo de Dios. Dios le dio, aparte fue muy preciso Dios con él. Andá, le dijo. Simplemente movete, o sea, no dijo quédate donde estás, no te muevas, yo me encargo de todo. Sí tuvo que moverse David, sí tuvo que plantarse delante de ellos, pero el que le dio la victoria fue Dios. Sí que nos tenemos que poner en movimiento, sí que tenemos que hacer el esfuerzo. Si yo quiero trabajo, tengo que buscar trabajo, no puedo quedarme en casa esperando que me venga, y no porque Dios me lo va a traer, no, porque eso es mentira, hermano. Hay que hacer el esfuerzo, hay una parte que nos toca a nosotros, el resto es lo más importante, lo más difícil, lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que poner en movimiento. David no le dijo, bueno Señor, te dejo todo a vos, yo me quedo acá. Dijo, ¿iré contra ellos? David no ignoraba que él tenía que ponerse en movimiento, porque por eso era el rey. Porque era un hombre con la experiencia. Porque hasta ese momento tenía mucha experiencia en batallas. Porque había combatido muchas veces, no solamente contra los filisteos, sino contra otras naciones y los venció. ¿Por qué? Porque siempre consultó a Dios. Estaba acostumbrado a la batalla. David no vivía esto como un drama, como a veces en algunos que se mueren porque los problemas que tienen y se quejan y lloran, pero el tema es buscar una solución, porque si hay un problema, seguro que hay una solución. El tema es encontrarla, pero ¿cómo la encuentro? Con la dirección sabia de Dios. De Dios. Porque hay veces que nos pasan cosas, hermano, y tenemos problemas que son inexplicables. No sé si a vos te pasó, pero a mí sí. Y no 1, 2, 10, 20, una seguidilla. Y si no tenemos la guía y la fortaleza de Dios, nos caemos. Porque la vida no es fácil. Nadie dijo que la vida fuera fácil. Nadie dijo que si sos cristiano, bueno, ya está, listo. Aparece el genio de la lámpara y te dice, amo, pedime 3 deseos, te los voy a conceder. Eso no es la vida cristiana. Eso es una mentira, es un cuento. Dios no es el genio de la lámpara. Dios es nuestro rey, nuestro gobernante, nuestro director. Y nosotros le debemos obediencia para que las cosas funcionen. No hay mucho que hablar sobre este tema. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la guía de Dios. Está acá. Y yo no sé, pastor, a mí Dios no me habla. No hace falta que te hable con voz audible. Acá tenés lo que Dios dice. ¿Querés conocer el carácter de Dios? Acá está. ¿Querés conocer la personalidad de Dios? Acá está. ¿Querés saber lo que Dios piensa de vos? Acá está. ¿Querés saber lo que tenés que hacer? Acá está escrito. Pero tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Cuando yo era chico, mi maestra me decía, agarrá los libros que no muerden, Alfredo. Agarremos la Biblia que no muerde. Y dejémonos llevar por la presencia y la palabra de Dios. Dios le dice, andá, que te los voy a entregar. Pero tuvo que marchar David contra ellos, ¿viste? Pero David era un hombre de fe. No es que David dijo, y él me dice que vaya, pero si voy y empiezan a tirarlo con arco y flecha y nos matan a todos, porque de frente a frente la cosa. David fue. Dijo, si Dios lo dice, Él me lo va a entregar. Y fue, porque tuvo fe. Ese es el otro componente. Seguir la guía de Dios, pero para poder seguir la guía de Dios, tenés que creer en Dios. Cuando Dios te habla, tenés que creerle a Dios. Porque si no va a ocurrir que los problemas te van a tapar. Y después David dijo, y vino allí a Baal-Perasim y los venció, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa, los arrasó. Mirá vos. Pero David no dijo, qué buen rey que soy, yo lo hice.
Qué inteligente que soy, yo lo hice. Qué estratega magnífico que soy, yo lo hice. Él dijo, el Señor lo hizo. Él fue, no yo. Yo te pregunto, ¿no querrías tener una guía así de parte de Dios? ¿Sí? Bueno, si es así, hacé lo que David hizo. Consultale a él, Señor, ¿cómo hago? Guíame. Y algo Dios va a hacer para orientarte, para que te pongas en movimiento. Dios es un Dios de movimiento, no de quietud. Dios nunca está quieto. Y quiere que nosotros también estemos en acción. Amén. O sea que David fue agradecido. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con Dios es que tenemos que ser agradecidos con Dios. Mi esposa le decía a una hermana el jueves, no te fijes ahora en lo que te falta, sino fíjate en lo que Dios te ha dado y dale gracias por eso. Y esa es la verdad, hermano. A veces nos quejamos tanto por lo que hoy no tenemos que nos olvidamos de todo lo que Dios nos dio. Y cuando uno agradece por todo lo recibido, viene lo demás. Porque la palabra, ¿sabes cuál es? Que Dios te va a dar más de lo que esperas. Pero tenés que agradecerle y tenés que confiar en Él. Pero, como siempre ocurre, no es que David tuvo una sola batalla, no es que David tuvo un solo problema y después chau, se acabó, vivió tranquilo y contento. David tuvo un montón de batallas, prácticamente hasta que le llegó el último día de su reinado. Mira, David empezó gobernando a los 30 años Israel. Estuvo 40 años gobernando, o sea que terminó su gobierno porque falleció a los 70 años. Y siempre estuvo en batalla. Y pasa como pasa con nosotros, los problemas siempre van a estar. Pero David siempre estuvo dispuesto al combate. Nunca bajó los brazos. Siempre venció. Dios siempre le dio la victoria. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Se repite otra vez. Los filisteos eran insistentes. Volvieron a venir y otra vez se extendieron en el valle de Refaín. O sea que el enemigo, hermanos, el enemigo, nuestro enemigo, que es diablo, que es el diablo, no solamente va a atacarnos una vez, sino muchas, a través de los problemas que nos pasan. Son ataques del enemigo. Ahora, uno de los ataques tiene que responder con una defensa. Yo no he visto ningún soldado que combata en la guerra con los brazos caídos y sin armas. Y nosotros somos soldados de Dios. Y Él nos da las armas para combatir al enemigo. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. No tenemos que olvidar eso. ¿Y cómo estamos armados? ¿De qué manera? Tenemos que buscar las armas de Dios. Si querés saber cuáles son las armas de Dios, Efesios capítulo 6, te lo doy como deber para tu casa, léelo. Ahí tenés todas las armas del Espíritu. Entonces David, cuando vio que estaban ahí, volvió a consultarle a Dios. Fíjate qué notable. David ya había tenido la experiencia, ya sabía que Dios actuaba a favor de él. Pero sin embargo, él volvió y le consultó. No, ya sé que Dios lo quiere así, así que yo lo voy a hacer así. No, porque Dios muchas veces nos cambia el concepto, nos cambia la estrategia. Fíjense una cosa, que en un momento dado, cuando el pueblo de Israel le pedía agua a Moisés, pobre Moisés, bancarse todo eso, hubo un momento que el Señor le dijo, golpea la peña para que salga el agua. Y el agua salió. Vuelven otra vez con la historia del agua. Y Moisés, de bronca, le dice, ¿quieren agua? Vamos a tener agua. Y entró a pegarle a la peña con un palo. Vamos a darle a la peña. Le pegó con todo a la peña. Pero Dios le había dicho, antes de eso,
hablale a la peña. La peña es una roca, no saben de lo que estoy hablando. De una roca seca salió agua, porque Dios lo puede hacer. Pero Dios le había dicho la segunda vez que Moisés le dijo, me piden agua de vuelta, como hablale a la peña, para que salga agua. Y estaba tan ciego por el enojo, que en vez de escuchar que Dios le había dicho hablarle, le pegó de vuelta. El agua salió, pero Dios le dijo, me desobedeciste. Yo no te dije que le pegues, te dije que le hables. Ojo con la voz de Dios. No, si Dios una vez me habló, quiere que lo haga de esta manera. Dios te puede cambiar la estrategia. Y lo que una vez te dijo que lo hicieras de un modo, después te va a decir que lo hagas de otro. Un día capaz que tenés que orar por algo, por otro día tenés que ayunar y orar. Dios te lo va a indicar y hacer lo que Dios te indique. Acá, ¿qué pasó? Los filisteos volvieron a venir y le consultó otra vez David a Jehová. Y él le respondió, fíjate, le cambia todo. No le dice, andá, que yo te los voy a entregar. No subas, le dice, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, que eran unos árboles. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. ¿Escuchás? Le cambió la estrategia, totalmente distinto. La situación era exactamente la misma. Pero Dios le dijo, ahora no. Ahora vos los vas a rodear, te quedás donde está, los rodeás, esperá el ruido en las balsameras y ahí te vas a mover. Porque Jehová saldrá de delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Otra vez David tenía que trabajar, hermano. Había que ponerse frente al enemigo, había que rodearlo, había que esperar el sonido. Dios iba a herir al enemigo, pero yo tenía que moverme. ¿Cómo? Siguiendo la dirección sabia de Dios. Amén. O sea que el secreto que tenemos que tener para permanecer en victoria, la fórmula es seguir el consejo de Dios. El consejo, hermano, es muy importante en la vida de las personas. Los reyes, los presidentes, cuando son prudentes, lógico, lo que tienen es un grupo de consejeros. Y toman sus decisiones en base a los consejos que reciben. ¿Amén? Proverbios dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. También está la sabiduría de Dios en nosotros. También están nuestras propias virtudes, nuestra inteligencia. Porque Dios nos dio la inteligencia por algo. Nos dio la cabecita para que la usemos. Por algo nos dio inteligencia. Y Dios te da sabiduría si se la pedís. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará abundantemente. Fíjate, qué importante que es la sabiduría. Hasta para criar un hijo hace falta sabiduría. Acá lo que vemos que el Señor lo dirigió a David. Le enseñó a hacer la guerra. Le dijo cómo. Y David, aplicando su capacidad también, fue a la guerra. Entonces vemos que Proverbios 20:18 dice, con dirección sabia, se hace la guerra. Amén. Y Proverbios también 24:6 dice, porque con ingenio, con inteligencia, con criterio, con discernimiento, harás la guerra. La dirección sabia de Dios y tu ingenio, tu inteligencia son la fórmula perfecta para que tengas victoria en todos tus problemas. Así como hizo David. David era un hombre de experiencia. Ahora, el Señor le permitió a David tener todas las batallas y todas las experiencias que tuvo para tener
Sabiduría, porque si vos no tenés experiencia en la vida, te va a faltar sabiduría para un montón de cosas. Entonces Dios permite a través de las dificultades que vayas aprendiendo. Dios no permite que tengas problemas y dificultades para que te ahogues en ellas, para que te lamentes en ellas, para que te abraces a los problemas, para que no los sueltes y para que termines hundiéndote. Dios no lo hace por eso. Dios permite esas cosas para que nosotros sepamos cómo movernos en cada situación, porque la escuela de Dios, dice la palabra, es la aflicción. Pero nos va a sacar de eso. Y nos va a llevar a un nivel mejor de vida. Porque en cada etapa que vas superando, Dios te va llevando a un nivel mejor de vida. Pero quien tiene que entender eso, somos nosotros. Él está. Él lo único que está esperando es que vayamos para adelante. Que consultemos con Él, que hablemos con Él. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, quiero oír tu voz. Pero no escuchamos cuando Dios dice, quiero oír tu voz. Y Dios quiere escucharnos, hermanos. Nuestra conversación con Dios, diaria, cotidiana, es la oración. Y nuestro vínculo con Dios es la iglesia. Tenemos que estar congregados si queremos vencer en estos tiempos tan complicados. Amén. Entonces yo te dejo con esta palabra para que tengas una semana plena de victoria. Que Dios te bendiga.